magistral del día de hoy, vamos a estar hablando del análisis de vulnerabilidades y de los principales indicadores y métricas que lo apoyan. Hablábamos que son CVE, CVSS, CPE, EPSS. En la mayor parte del tiempo van a escuchar hablar de estos cuatro. Los últimos que vamos a ver al final son algunos un poquito más nuevos, podríamos decir un poco más de vanguardia, y que pueden también contribuirnos y complementarnos muchísimo la información sobre las vulnerabilidades. Ahora bien, piensen en estos indicadores como el lenguaje universal de las vulnerabilidades. ¿Por qué esto es importante? Porque en el vasto panorama de la ciberseguridad, donde aparecen, hemos visto miles de nuevas vulnerabilidades cada año, necesitamos una forma estructurada de categorizarlas, de catalogarlas, de evaluarlas y también incluso de priorizarlas. Hoy van a ver este tema un poquito más teórico para después pasar a ver, por supuesto, la práctica real de todo esto, que lo vamos a estar haciendo entre esta clase y entre la siguiente. Ahora bien, esto es muy importante que ustedes lo comprendan bajo cualquier puesto de IT. Bajo cualquier puesto, ¿eh? Esto no nada más aplica a la ciberseguridad o al hacking. Si ustedes entienden esto, pueden comprender a la perfección cualquier vulnerabilidad, porque van a poder conectar cada concepto con casos reales y con aplicaciones tanto ofensivas como defensivas. Y bien, en primer lugar, vamos a hablar de CVE. CVE. Este es un identificador único de vulnerabilidades. En segundo lugar tenemos CVSS. Este es un puntaje el cual mide la gravedad de las vulnerabilidades. Tenemos CPE. CPE nos ayuda a nombrar las plataformas afectadas. Por ejemplo, hemos visto mucho las versiones. Bueno, perfectamente, si nosotros buscamos esas versiones, lo que nosotros vamos a obtener va a ser un CPE, un identificador en cuanto al producto afectado. Por ejemplo, Apache 2.2, OpenSSH 7.4.6. Esta versión es la afectada por una vulnerabilidad. Entonces, esta versión tiene un CPE. Ya iremos viendo poco a poco incluso cómo es que se ven todos estos indicadores. Posteriormente tenemos EPSS. ¿Qué es esto? Esta es la predicción de probabilidad de explotación. No todas las vulnerabilidades tienen la misma probabilidad de explotación. Por ejemplo, una vulnerabilidad que permita Remote Code Execution, ejecución remota de código, es, bueno, mucho más probable que se explote. Una vulnerabilidad, por ejemplo, la cual necesite, no sé, romper algún algoritmo criptográfico en SSL, puede ser que sea menor en cuanto a probabilidad de explotación, por ejemplo. Entonces, esta métrica, el EPSS, más que nada, en un lado defensivo, nos puede ayudar a priorizar, a decir, bueno, esta vulnerabilidad, ¿sabes qué? Tiene un 96.99% de probabilidad de explotación en los siguientes 21 o 30 días. Hay que corregirla, pero ya, pero ya.
Y si nos encontramos otra que tenga un 32-42%, esta la podremos colocar en un segundo lugar o en un tercer lugar, dependiendo de todas las que hayamos identificado. Para eso es que nos sirve el EPSS. Ahora bien, existen otras dos IOCs. Estos son los famosos indicadores de compromiso. Señales de intrusión, básicamente. Y existe también el KEP, vulnerabilidades explotadas conocidas activamente. Cada uno de estos indicadores, damas y caballeros, nos ayudan o nos aportan una pieza del rompecabezas en la gestión de riesgos. Estas métricas nosotros las podemos aprovechar para encontrar toda la información posible sobre nuestra vulnerabilidad. Por eso es que es tan importante que las conozcamos. En base a ellas, vamos a tener toda la información de nuestro enemigo. Ahora bien, hay algo muy importante a tener en cuenta. Si vamos a defender nuestra fortaleza, o sea, nuestra empresa, nuestra red, nuestro sistema, de cualquier posible ataque, lo inteligente es conocer al enemigo en detalle. Sus armas, sus tácticas, sus blancos preferidos y sus probabilidades de ataque. Los 4 indicadores que vimos ahora al principio funcionan en conjunto precisamente para eso. Nos dan toda la información clave del enemigo antes de que ataque. Entonces, vamos a ver este concepto punto por punto. En primer lugar, o como primer paso podríamos decir, vamos a tener el CVE. El CVE equivaldría a conocer las armas que el enemigo tiene disponibles. Un CVE es el identificador de una vulnerabilidad específica con su descripción. Cuando saben, por ejemplo, que el adversario posee un exploit para CVE 2022-24-52-1, por citar alguno, ya han identificado qué arma es. Quizá un exploit para escalar privilegios en Windows. Este es el primer paso. Darle nombre al problema. En un pentest ofensivo, nosotros incluso como atacantes estamos buscando que CVEs no están parcheados, por ejemplo, en la red objetivo. De esta manera estamos enumerando las armas aprovechables. Del lado defensivo, el Blue Team vigilaría boletines de CVEs críticos o noticias de CVEs críticos recién lanzados. ¿Para qué? Para anticipar qué herramientas pueden utilizar los hackers, qué armas pueden utilizar los hackers. Sin un CVE, señoras y señores, ni siquiera sabríamos con claridad de qué estamos hablando cuando decimos tal vulnerabilidad. Gracias al CVE conocemos su ficha técnica. Ahora bien, vamos a tener también el CVSS. Permítanme tomar agua. El CVSS nos dice cuán dañinas son esas armas en las manos del enemigo, por supuesto. Siguiendo la metáfora, no es lo mismo que el adversario tenga un cuchillo, una vulnerabilidad, digamos, de bajo impacto, a que tenga misiles nucleares, ¿verdad? ¿Se compara o no se compara? Por supuesto que no, ¿verdad? Hay una fuerza descomunal de diferencia. ¿Todos nos damos cuenta de eso? ¿Sí? ¿Correcto?
Bueno, estos misiles son la vulnerabilidad crítica de impacto masivo. Este puntaje CBSS indica el potencial destructivo. Una vulnerabilidad con un CBSS, una calificación de 9.8 sobre 10, es extremadamente peligrosa si se llega a explotar. Podrían, por ejemplo, dar control total del sistema comprometido, mientras que con un CBSS de 3.5 quizás solo causa una pequeña disrupción. ¿Se dan cuenta? Como no todas las vulnerabilidades son las mismas, no todos los fallos son los mismos, y para eso está esta métrica, para aclarárnoslo. Por ejemplo, para equipo Red Team, Pentesters, el CBSS también nos orienta. Por ejemplo, nos dice hay que focalizarnos en exploits de mayor impacto para causar más efecto en la simulación del ataque. Para defensores, para Blue Team, esto nos ayuda a priorizar los parches. Un fallo de CBSS 10 merece atención, ¿qué? Inmediata, ya. Por ejemplo, un Log4Shell. Esta vulnerabilidad recibió CBSS 10 porque permitía la ejecución remota de código. Los ISOs, al ver ese número, pues saltaron de sus sillas, porque indicaba que creen un arma devastadora en manos enemigas, un misil nuclear en manos enemigas, que afectó a muchos, ¿eh? Y vamos a ver ya en unos momentos más algunos ejemplos. En tercer lugar tenemos el CPE. Aquí, damas y caballeros, vamos a mapear qué partes de nuestra fortaleza son vulnerables a esas armas. No toda vulnerabilidad afecta a todos los sistemas. El CPE nos dice exactamente qué productos, qué software es el blanco. ¿Es un Windows Server 2012 versión tal? ¿Es un Apache 2.2? ¿Es un Nginx 1.8.0.7? ¿Es un PHP 7.4? ¿Es un ProFTPD? Bien. Es como si supiéramos, damas y caballeros, que el enemigo tiene catapultas que solo nos están haciendo daño si la fortaleza tuviera un muro, por ejemplo, de madera. Ahora bien, si tenemos también una fortaleza o si tenemos un muro de piedra más sólido, podemos protegernos incluso mejor. Y así ir incrementando el nivel de seguridad. Ahora bien, ya llegaremos a todo ese punto. Una vulnerabilidad que puede afectar, por ejemplo, Windows Server 2016, pero no otras versiones, tiene un CPE asignado. Con ese CPE podemos asignar o podemos identificar esa versión en nuestros activos. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es mapear qué partes de nuestra fortaleza son vulnerables. Supongamos que sale una vulnerabilidad crítica para servidores de correo Exchange, por ejemplo. Y nuestra empresa solo utiliza Linux. No tiene Exchange. Gracias al CPE, sabemos que esa arma del enemigo no nos afecta. Y podemos respirar más tranquilamente. Aunque sí, quizás debamos preocuparnos por alguna otra. Puede ser. Los equipos de gestión de activos en las empresas, o incluso generalmente lo piden en las auditorías o a los pentesters, van a consistir en que hay que mapear toda la infraestructura.
Ok, la empresa tiene, por ejemplo, tantos routers, tantos switches, estos subdominios. Mapear todos los activos, identificar sus versiones y en base a estas versiones decir, ¿sabes qué? Esta versión es vulnerable. Esta versión es incluso mucho más vulnerable. Esta otra es más vulnerable. Y en base a esto clasificar y decir, ok, vamos actualizando dependiendo del mayor rango de criticidad hacia abajo. Entonces, todo esto nos sirve de distintas maneras, tanto para equipo rojo como para equipo azul. Nosotros incluso como atacantes, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué hemos identificado en las clases anteriores? Versiones, ¿verdad? De software. Hemos hecho escaneos, hemos utilizado Python, hemos utilizado Nmap. Gracias a estas versiones, sabemos qué CVEs aplicar. Estamos utilizando el CPE implícitamente para elegir la herramienta adecuada para entrar. Así que esto es un indicador que lo vemos siempre. Y se ve algo así. Algo así. Ya llegaremos ahí. Bien. La probabilidad de ataque. Finalmente, EPSS nos va a ayudar a entender cuál de las armas del enemigo es más probable que utilicen en un ataque real. Es decir, ¿cuál es su táctica más probable? No todos los arsenales serán utilizados de inmediato. Algunos exploits incluso quedan muy teóricos o son muy difíciles de utilizar. El Exploit Prediction System analiza los datos globales, exploits públicos, actividad de malware, tendencias de hackers y da un porcentaje de probabilidad de que una vulnerabilidad sea explotada activamente. Retomando la metáfora, quizá el enemigo tiene un cañón antiguo guardado, una vulnerabilidad vieja, pero realmente es poco probable que lo utilice porque requiere muchísima pólvora que es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, un exploit complejo. En cambio, puede tener, no sé, arcos y flechas abundantes, que equivaldría a exploits fáciles, disponibles, que casi seguro van a poder utilizar. El EPSS califica con un número entre 0 y 1 esa probabilidad. Si EPSS para un CVE es, digamos, 0.9, esto es igual a 90%. Es como inteligencia militar diciendo, hay informantes que vieron al enemigo cargando esa arma, la va a utilizar pronto, hay que preparar las defensas. En cambio, un EPSS de 0.01 sugiere muy poco probable que esta brecha se explote ahora mismo. Para ofensiva, un Red Team puede priorizar vulnerabilidades con EPSS alto. Sabemos que son técnicas efectivas que ya circulan en la comunidad hacker. Para defensiva, el EPSS alto significaría parchea eso cuanto antes. Es casi seguro que van a venir por aquí. Así que, con estos 4 aspectos cubiertos, ¿qué vulnerabilidades existen? ¿Qué tan malas son? ¿Dónde nos duelen? ¿Dónde nos afectan? ¿Y cuáles son inminentes? Con esto, ¿qué creen ustedes?
que tenemos mayor o menor conocimiento del enemigo ahora. Mayor, ¿verdad? Tenemos un mayor reconocimiento del enemigo. Ya con este panorama podemos implementar una estrategia. Ahora bien, un director de seguridad informado podría decir, sabemos qué vulnerabilidades amenazan más a nuestros servidores críticos y además sabemos que X vulnerabilidad tiene alta probabilidad de explotación este mes según el EPSS. Así que enfoquémonos en parchar eso ya mismo y monitorizar indicios de intrusión relacionados. Eso es tener inteligencia accionable sobre las amenazas, en lugar de simplemente un dato aislado. Y para ilustrar esto, no sé si ustedes ya lo habían escuchado hablar, pero hace algunos años, creo que serán ya unos 8 años, hubo un ataque global muy famoso y que se sigue utilizando. WannaCry. WannaCry era una campaña que explotó una vulnerabilidad conocida en Windows, específicamente en un servicio SMB. Y para propagarse, bueno, utilizó algunas técnicas como gusano. Microsoft había lanzado el parche hace meses y la vulnerabilidad tenía un CVE identificándola. Un CVS es alto, indicando su potencial devastador. Y aunque en ese entonces el EPSS no existía formalmente, los expertos ya intuían que era muy atractiva para los atacantes. De esta manera, las organizaciones que conocieron a su enemigo, es decir, que identificaron esa arma, entendieron su gravedad, mapearon que afectaba sus sistemas Windows y supieron por inteligencia qué grupos criminales estaban planeando utilizarla. Pudieron anticiparse, aplicaron los famosos parches MS-17010 a tiempo. Las que fallaron en esto, pues sufrieron. WannaCry cifró, creo que datos en más de 230, 250,000 equipos en todo el mundo. Entonces, bueno, como moraleja, quien tiene la información completa del enemigo lleva ventaja en la guerra. Vamos con la siguiente. Y vamos a empezar a profundizar en cada una de estas. Como se darán cuenta ustedes aquí en la diapositiva que están visualizando, así es como se ve el CVE. Este es el identificador del que estamos hablando, este número tan sencillo. Un CVE tiene el formato CVE, año, número. Por ejemplo, CVE 2023 1, 2, 3, 4, 5. El año indica cuándo se reservó o cuándo se divulgó inicialmente la vulnerabilidad. Y el número es secuencial. Cada vulnerabilidad seria se reporta a una autoridad, una CNA, por sus siglas en inglés, y se le asigna un CVE ID único. Esto evita duplicidades. Si dos investigadores encuentran el mismo bug, independientemente, al final tendrán que converger en un mismo CVE. Y si un atacante habla de explotar la vulnerabilidad, no sé, MS-HTML de Windows, los defensores sabrán qué es. Por ejemplo, la CVE 2021 40-444 creo que es. ¿Quién gestiona CVE? Es importante también que siempre sepamos esto, ¿eh?
Y se los digo para todas las agencias, para todas las organizaciones, empresas, para todo. ¿Quién gestiona esto? Porque después no vaya a ser que estén nublando nuestra opinión y nos digan, bueno, ¿sabes qué? Es que los actores de amenaza de esta vulnerabilidad fueron aquellos, cuando realmente no es así. Entonces, tenemos que darnos cuenta muy bien quién maneja estos organismos. Siempre investiguenlo. El programa CVE fue lanzado por Mitre Corporation. Creo por ahí del 2000, del 99, una cosa así. Ya tiene sus años, sus 25 años. Esto lo hicieron incluso con apoyo gubernamental de la Oficina de Ciberseguridad en Estados Unidos. Y ahora también la CVE.org con socios globales. Inicialmente incluso CVE comenzó con 321 vulnerabilidades en su lista inaugural. ¿Pero qué creen a día de hoy? Uf, decenas de miles de catálogos cada año. Decenas. Hay centenares de organizaciones en todo el mundo autorizadas también como CNAs. Como por ejemplo hay una que es CVE Numbering Authorities para asignar nuevos CVE. Desde grandes empresas de software como Microsoft, Google y hasta proyectos open source y CERTs nacionales. Todos ellos se juntan y convergen en CVE. ¿Para qué? Pues como esfuerzo comunitario, para que ninguna vulnerabilidad pública se quede sin su entrada CVE correspondiente. Ahora bien, ya sabemos qué información nos provee un CVE. En sí, un registro CVE contiene típicamente el identificador único y también va a tener muy probablemente una descripción breve de la vulnerabilidad. Por ejemplo, puede decir desbordamiento de buffer en librería X que permite ejecución remota de código. Y vamos a tener las referencias, enlaces a los avisos originales, a los parches, a los blogs técnicos. Todo esto lo relacionado a la vulnerabilidad. Y bien, en resumen, CVE lo que nos establece es un lenguaje para hablar de vulnerabilidades. Es difícil exagerar su importancia porque sin CVE la coordinación sería muchísimo más torpe. Imagínense coordinar un parcheo masivo sin poder decir parcheen la CVE 2021 44 228, que es Log4Shell. Imagínense, tendríamos que descubrir largamente. Parcheen ese error en la librería Log4j de Apache versión tal a tal y esperar que todos entiendan igual. Con CVE se elimina esa ambigüedad. Nosotros como pentesters, también al escribir nuestro reporte, vamos a utilizar CVE para identificar claramente qué vulnerabilidades se explotaron o que se hayan descubierto. Esto nos añade que credibilidad, facilita al cliente buscar detalles. En una perspectiva defensiva, los analistas de vulnerabilidades utilizan el CVE ID como una referencia cruzada entre herramientas. Un escáner de red te dará una lista de CVEs encontrados en tus sistemas. Luego, puedes buscar cada uno en la National Vulnerability Database para más contexto. O en bases de exploits para ver si hay código de explotación público, etc. Y bueno, un ejemplo también interesante que me gustaría platicarles es una vulnerabilidad conocida como Heartbleed.
No sé si hayan escuchado hablar de Heartbleed en OpenSSL. Bueno, esta vulnerabilidad, incluso recuerdo el CVE, es 2014-0160. Y todos la recuerdan por su apodo comercial, Heartbleed. Pero fue el CVE el que permitió integrar toda la información en los sistemas de escaneo, en la National Vulnerability Database, con su CVSS, en listas de parches, etc. Sin ese CVE, podría haberse duplicado la información con distintos nombres. Así que piensen en el CVE como el pilar fundamental sobre el cual se construyen las otras métricas. Primero identificamos y etiquetamos el problema, ya luego mediremos cuán grave es, qué afecta, etc. Pero sin este ID único, señoras y señores, estaríamos perdidos en un mar de nomenclaturas. Así que como futuros líderes ustedes, asegúrense de fomentar la cultura de referirse a las vulnerabilidades por su CVE cuando sea posible. Eso elimina confusiones. Eso acelera la comunicación, acelera la respuesta. Tomen nota. Y vamos a pasar con el siguiente indicador. Muy interesante indicador. CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Este sistema común de puntuación de vulnerabilidades, como su nombre nos lo dice, nos ayuda precisamente a determinar qué tan grave o qué tan dañina puede ser una vulnerabilidad. Es un estándar universalmente utilizado para medir la severidad de las vulnerabilidades. Este se desarrolló inicialmente por FIRST. FIRST es el Forum of Incident Response and Security Teams. De hecho, le mando un gran saludo y un fuerte abrazo a mi amigo Oscar Cárcamo, el cual está por ahí en FIRST, en los directivos aquí en México, y con el cual tuve la oportunidad de estar por ahí en el evento que hubo en la Ciudad de México, y un excelente evento donde precisamente hay mucha información la cual nos puede aportar mucho valor como pentesters y también como equipo defensivo, perdón. Ahora bien, un CVSS asigna a cada vulnerabilidad un puntaje numérico de 0 a 10. 0, sin impacto. 10, máxima gravedad. Catastrófica. Un agujero que podría tumbar sistemas completos fácilmente. A su vez, este número suele traducirse a categorías cualitativas: bajo, medio, alto, crítico. Por ejemplo, 9.0 a 10 suele considerarse crítico. Pero el número exacto importa para matices de prioridad. ¿Cómo calculan esto? Bueno, entra aquí la parte más técnica, pero importantísima para entender la esencia. CVSS en realidad se compone de 3 grupos de métricas que evalúan distintos aspectos de la vulnerabilidad. Describen las características adheridas que tiene la vulnerabilidad, las que no cambian sin importar cuándo o dónde esté la vulnerabilidad. Y estas también incluyen submétricas como vector de ataque, complejidad del ataque, privilegios requeridos, tipo de interacción del usuario, impactos en confidencialidad, en integridad, en disponibilidad. ¿Qué pasa si se explota? Por ejemplo, ¿puede exfiltrar datos? Eso sería un impacto a la confidencialidad. ¿Puede modificar o destruir información? Impacto a la integridad. ¿Puede tumbar el servicio? ¿Puede dejarlo inoperante? Impacto a la disponibilidad. Y también
evalúan un scope, un alcance. Esto indica si el exploit puede saltar de un componente a otro, más allá del que tiene la vulnerabilidad. Por ejemplo, compromete todo el sistema, no solo el componente original. Y estas métricas se combinan según una fórmula matemática. Esta fórmula, el resultado que da es el puntaje base. Este puntaje base es el que solemos ver como el que dice CVSS de la vulnerabilidad X. Ahora bien, existen también las métricas temporales, que son otro tipo de estadística que evalúa el CVSS. Estas consideran factores que pueden cambiar con el tiempo para esta vulnerabilidad. Por ejemplo, una de las métricas es explotabilidad, si no mal recuerdo. Y es, por ejemplo, ¿ya existe un exploit público funcional? ¿Circulan acaso scripts de exploit en Metasploit o en GitHub? Si aún no hay un exploit disponible, la peligrosidad inmediata es menor temporalmente. Pero una vez que hay o que sale un exploit hecho y derecho, la amenaza sube muy considerablemente. Por eso incluso en algunas páginas que vamos a ver, se van a dar cuenta que inmediatamente nos dice exploit public available. Esto nos va a indicar que muy probablemente incluso en Metasploit hay un módulo el cual podamos utilizar para explotar esa vulnerabilidad. Esa es una de las métricas que evalúa el CVSS. Ahora bien, también evalúa otra, creo que es disponibilidad de solución. Remediation level, creo que así es en inglés. Esta lo que nos pregunta es, a ver, ¿hay parche oficial disponible? ¿O tal vez solo hay mitigaciones temporales? Si no hay parche aún, el riesgo permanece alto. Si ya fue parcheado, en teoría el riesgo debería bajar, aunque esto es relativo a aplicar el parche. Ahora bien, hay otra más, que es la confianza en el reporte. Es muy importante esa, porque esa nos pregunta, oye, ¿qué tan confirmado está el bug? A veces una vulnerabilidad puede reportarse con poca información o con dudas sobre su reproducibilidad. Cuando se confirma plenamente, esto afianza ya la seriedad de la vulnerabilidad. Entonces, también esa es una métrica que ellos toman en cuenta. ¿Está realmente confirmado el bug? ¿O está en una fase muy prematura o con muy poca información? Y finalmente tenemos las métricas de entorno. ¿Qué son las métricas de entorno? Estas son las que reconocen que no todas las organizaciones son iguales y que el impacto de una vulnerabilidad depende del contexto. Estas métricas de entorno lo que nos permiten es ajustar el CVSS según cuánto afecte específicamente a nuestro entorno. Por ejemplo, importancia de los activos. Si la máquina infectada por la vulnerabilidad, imagínense, desempeña una función crítica en la empresa, por ejemplo, un servidor que esté manejando transacciones financieras, entonces incluso una vulnerabilidad moderada podría volverse crítica para nosotros. El CVSS permite ponderar esto. Ahora bien, existe otra métrica aquí, que es o que son los controles de seguridad existentes. Es decir, si tienes contramedidas adicionales, por ejemplo, firewalls, que mitiguen el vector de ataque, puedes disminuir la puntuación efectiva en nuestro caso. Otra, la propagación en la red. Esto dependería de evaluar si el alcance podría ser mayor
dado nuestra arquitectura particular. Por ejemplo, hay ciertas redes donde podría ser mucho más fácil hacer un movimiento lateral de una máquina a otra. Y hay redes en las que no. Hay redes tal vez en las que infectemos una máquina, la cual sea una máquina que esté aislada de las demás, y dar un brinco, dar un movimiento lateral va a ser mucho más complicado. Entonces, bien, el CBSS es una herramienta para cuantificar el riesgo técnico. Una puntuación CBSS como estas nos permite con un vistazo entender la gravedad. Los ISOs suelen tener políticas del tipo parchar en 48 horas cualquier vulnerabilidad mayor a 9.0. O, por ejemplo, prohibido en producción sistemas con vulnerabilidades de CBS críticos sin mitigación. Es un baremo aceptado en la industria, incluso incorporado en estándares y regulaciones. Por ejemplo, el PCI DSS, el estándar de seguridad de la industria de tarjetas de pago. Ellos exigen arreglar rápidamente cualquier vulnerabilidad de CBSS alto en entornos de pago. Y es importante entender que el CBSS no refleja si la vulnerabilidad está siendo explotada activamente o no, ni cuánto es probable que lo sea. Ojo aquí, es un indicador de potencial de daño en teoría. Aquí es donde entran EPSS y KEP como complementos. Muchos casos nos han enseñado que una vulnerabilidad con un CBSS bajo puede ser explotada hasta la saciedad si resulta fácil y no parcheada en muchos sistemas. Por otro lado, vulnerabilidades de CBSS de 10 a veces incluso nunca llegan a explotarse. Curiosamente, ¿no? Porque requieren condiciones muy raras. Así que el CBSS por sí solo no es un medidor completo de riesgo operacional, pero sigue siendo indispensable para medir el impacto intrínseco, vaya. De hecho, estudios de FIRST, precisamente, indican que hay correlación entre CBSS alto y explotación, pero imperfecta. Por eso surge el EPSS. Así que bien, tenemos otro que es el CPE, Common Platform Enumeration. ¿Qué es esto del CPE? Bueno, este lo traduciríamos como la enumeración común de plataformas. Este estándar es menos glamuroso que el CBE o que el CBSS, pero es el pegamento que conecta, digámoslo así. Las vulnerabilidades, bueno, nosotros nos vamos a encontrar que pueden afectar a distintos tipos de productos, a distintos tipos de proveedores, de distintos tipos de entornos. Para cada estos, las vulnerabilidades siempre existen en ¿dónde? En un servicio, en un FTP, en un SSH, en un RDP. Bueno, en el servicio que se les venga a la mente. Ahí es donde se encuentran alojadas las vulnerabilidades. El CPE nos ayuda a decir, ok, este servicio, específicamente esta versión, es afectada por esta vulnerabilidad. Imaginen todas las maneras distintas que uno podría referirse al mismo software. Por ejemplo, Windows 2016 podría llamarse Windows K16, Windows Server 2016 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2016, Build no sé qué. Y así. Para una base de datos que relaciona vulnerabilidades con productos, esta falta de uniformidad sería una pesadilla, señores. El CPE define un formato rígido
para que todos utilicemos el mismo nombre para el mismo producto y versión. Hay varios campos y si se fijan, así es como se ve un CPE. En primer lugar, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta de que aquí hay una O. Esta O lo que hace es indicar, ok, el sistema operativo es Windows. ¿Ok? Windows. Sigue. Perdón. Sigue Windows Server. Este es el producto. Y además otra cosa que se me pasó. Este no solo es el sistema operativo. También es el vendor, el fabricante. Microsoft. El producto. Windows Server. La versión 2016. Que puede ser numérica o una denominación de versión. Luego vienen algunos campos para subversiones, ediciones, idioma, etcétera, que pueden utilizarse o dejar como comodines si no aplican. Así que bueno, ¿cómo se utilizan estos EPs? Principalmente de dos formas. Un mapeo de vulnerabilidades a productos, por ejemplo, las bases de datos de vulnerabilidades, como la que les digo, la National Vulnerability Database, de NIST, utilizan el CPE para listar qué software está afectado por cada CVE. Cuando miran la ficha de un CVE en NVD, en la National Vulnerability Database, verán algo como Vulnerable Configurations y la lista de los CPEs. Por ejemplo, para una vulnerabilidad de Apache, van a listar todas las versiones afectadas con sus CPEs exactos. Esto nos permite a nosotros buscar fácilmente si en nuestro inventario hay algún CPE coincidente, lo que significaría que esa máquina es vulnerable. Es sumamente útil. Imagínense filtrar y muéstrame todas las vulnerabilidades cuyo CPE incluye Microsoft Windows Server 2016. Obtendremos la lista de las CVEs que afectan a Windows 2016. De hecho, una de las páginas que vamos a ver donde se engloba absolutamente todos estos indicadores, pues bueno, ustedes inmediatamente van a reconocer los EPs. Ahora bien, esta no es la única forma de uso de los EPs. Los escáneres de vulnerabilidades, como los que nosotros vamos a ver, Nessus, SAP y un poquitito de Nmap, así como incluso Qualys, OpenBAS, Nexpose, al detectar un servicio en un equipo, digamos, encuentran un servidor web Apache 2.4.54 corriendo en una IP. Internamente, ellos asignan el CPE correspondiente a ese software y versión y automáticamente consultan su base de datos para ver todas las vulnerabilidades conocidas para ese CPE. Es así como al hacer un scan, de inmediato obtenemos un listado de CVEs aplicables a ese sistema específico. Esto les sonará, porque es lo que estábamos haciendo, recordarán, con Search Exploit, que en base a las puras versiones estábamos ya identificando vulnerabilidades. Y precisamente para esto también sirve el CPE. Así que, si se fijan, el CPE va a ser uno de nuestros mejores amigos y uno de nuestros mayores aliados, ¿eh? Y bueno, el CPE es el puente entre el mundo abstracto de los CVEs y el mundo real de nuestros servidores, de nuestras aplicaciones. Y nos va a decir exactamente esto en específico es lo que está en riesgo. La lección para ustedes, como futuros responsables de seguridad, es apóyense en estos identificadores. Exíjanle a sus equipos que mantengan ese inventario,
que utilicen herramientas, que manejen un cruzado de CPS, CVEs. Y esto les va a permitir contestar la pregunta de ¿somos vulnerables a la última falla crítica que salió en las noticias? Y bueno, esto de una manera rápida, en minutos y con confianza, en lugar de días de averiguaciones. Así que bien, pasemos con el siguiente. Y estamos hablando de EPSS, Exploit Prediction Scoring System. Esta es una métrica más reciente y sumamente interesante. Si CBSS trata de la gravedad teórica, EPSS trata de la probabilidad real de explotación. EPSS también fue desarrollado por investigadores del FIRST a partir del 2019, 2021, por ahí me comentaron. Precisamente para llenar el vacío de qué tan probable es que esta vulnerabilidad sea utilizada activamente por atacantes. Podemos decir que EPSS es un modelo estadístico basado en datos que estima la probabilidad de que una vulnerabilidad termine siendo explotada en el mundo real. ¿Por qué surge esto? Porque históricamente los equipos de seguridad se guiaban casi exclusivamente por CBSS para priorizar, pero se dieron cuenta de que el riesgo no es solo impacto, sino un impacto por probabilidad. Una vulnerabilidad con una calificación de 10, un impacto altísimo, si nunca será explotada en la práctica, representa mucho menos riesgo inmediato que una vulnerabilidad CBSS 7 o con calificación 7 alto, pero que seguro va a ser explotada en ese mes. EPSS vino a aportar este componente probabilístico basado en Threat Intelligence, Big Data y bueno, funciona de una manera también muy interesante. Ellos analizan grandes volúmenes de datos de amenazas, reportes de malware, por ejemplo, exploits detectados por IDS o por IPS, actividad en honeypots, divulgaciones en foros de hackers, etc. Esto toma en cuenta factores como si ya existe un exploit público disponible para el CVE. Otro factor, qué tan fácil es explotarlo. Qué tan atractiva es la vulnerabilidad para los atacantes. Esto puede incluir si está en un producto muy extendido, por ejemplo un Windows, un Office, un Apache popular, ya que vulnerabilidades en sistemas, bueno, en sistemas se le conoce como sistemas ubicuos, son más jugosas de explotar. O si permite un acceso particularmente útil, como la ejecución remota de código, o si permite un acceso, no sé, a algún DDoS ilimitado, no sé. Y bueno, con esos datos, EPSS hace su escala de probabilidad. EPSS, de hecho, utiliza modelos de Machine Learning y de estadística para asignar un puntaje de entre 0 y 1. O a veces expresado también 0% a 100%. Ahora bien, es importante destacar aquí que no es frecuencia esperada, sino probabilidad de al menos una explotación en cierto plazo, usualmente corto, mediano plazo. Estamos hablando 15, 21, 30, 45, 60 días. El EPSS no es estático, se recalcula periódicamente. Por ejemplo, si de pronto surge una campaña activa explotando tal XCB
ustedes verán el EPSS de SCB dispararse hacia arriba en la siguiente actualización. Esto es genial porque nos proporciona información relevante y fresca sobre qué vulnerabilidades están calentándose o en la mira de los atacantes, ¿saben? Podemos ver de esta manera EPSS como un complemento perfecto de CBSS. CBSS nos mide el potencial de daño. EPSS mide la probabilidad de ocurrencia. De hecho, First explica que EPSS llena esa brecha que otros estándares no cubren, la dimensión de la amenaza. Mientras que CBSS nos dice, ¿qué pasa si te pega con este puño? EPSS nos dice, ¿qué probabilidades hay de que te peguen con este puño en particular? Espero que con esto quede bastante claro. Y bien, existe también otra métrica, IOCs. Una métrica también que podríamos decir nueva e incluso un poquito más reciente. Este término se ha puesto un poco de moda, sobre todo ahora se está poniendo muy de moda la inteligencia de amenazas. Y precisamente en inteligencia de amenazas siempre hemos visto este concepto, IOCs, indicadores de compromiso, Indicators of Compromise. Aquí vamos a cambiar un poquito el enfoque de indicadores preventivos o de vulnerabilidades a indicadores detectivos de intrusiones. Un IOC es cualquier pieza de datos o de evidencia que indique que un sistema ha sido o está siendo comprometido por una amenaza. Si seguimos incluso con las analogías militares, es como encontrar huellas del enemigo dentro de nuestras murallas. Son signos de que el ataque ocurrió o que el ataque está en curso. Algunos ejemplos típicos, pues son algunos que estamos viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, también hashes de archivos maliciosos. Por ejemplo, el hash de un malware conocido hallado en un equipo es un indicador de compromiso. Una dirección IP, un dominio sospechoso, es un indicador de compromiso. Si lo observamos, por ejemplo, con conexiones salientes de nuestra red a un servidor que está en una lista negra de Command and Control de hackers. Esto es un IOC muy fuerte. Por ejemplo, otro, un proceso o un servicio inusual. Por ejemplo, en un servidor aparece ejecutándose un programa desconocido. xmrig.exe. Pues, ¿qué creen? Les pueden estar minando criptomonedas. O les pueden tener la computadora dentro de una botnet. Es muy común. Se puede notar a través de lentitud en el sistema. Por más que los discos duros estén limpios, que haya buena RAM, que haya buena gráfica. Eso puede ser también un indicador. Por supuesto, si nosotros tenemos un sistema de alertas o de logs, varias autenticaciones fallidas, varios logs de failed authentication, podría ser un indicador de compromiso. La creación inesperada de un nuevo usuario administrador podría ser un indicador de compromiso. Una modificación en claves de registro de Windows asociadas a persistencia podría ser un indicador de compromiso. Presencia de backdoors, mimikatz en sistemas donde no deberían estar, indicador de compromiso. Si te encuentras un gran volumen de datos saliendo de un servidor que usualmente no envía tanto, posible exfiltración o conexiones a puertos raros que puedan indicar túneles, también un indicador de compromiso.
Malware, ataques web, explotación de vulnerabilidades, movimientos laterales, exfiltración de datos, conexiones sospechosas. Todo esto deja rastros. No crean que se hace la intrusión y todo lo demás sucede por arte de magia. Y lo vamos a ver. Se dejan huellas. Así es como se cazan los hackers. Así es como hemos cazado a hackers. A múltiples y muy buenos, ¿eh? Y de todo tipo. De todos lados. Esto es muy utilizado también en la postexplotación. Con todo esto, con toda esta información, nosotros, bueno, podemos cubrir el espectro completo de una postexplotación. Por ejemplo, un IOC bien podría ser consecuencia de una vulnerabilidad explotada. Por ejemplo, si un atacante utilizó una vulnerabilidad para entrar, un IOC podría ser un web shell dejado en el servidor, un archivo extraño, comandos ejecutados que queden en logs. ¿Y por qué son útiles estos IOCs? Bueno, porque son señales de alarma, señores. En una fase de detección y de respuesta a incidentes, desde aquí es desde donde empezamos para cazar a la amenaza o para darle respuesta. Por ejemplo, si vemos un IOC en un servidor, básicamente es como una alarma que nos dice, esto coincide con comportamiento conocido de malware o con actores maliciosos. Por ejemplo, si tu SIEM te alerta, hash de archivo XYZ detectado en equipo alfa, y resulta que ese hash corresponde al ransomware Conti conocido, acabas de enterarte de que probablemente ese equipo está comprometido con ransomware, aunque aún no se haya activado del todo. Los IOCs permiten incluso detectar intrusiones que pueden haber eludido controles preventivos. Los IOCs pueden incluso llegar a detectar zero days. Muchos ataques inicialmente no son a la vista o no son visibles a simple vista. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones con actores de amenazas de verdad reales, buenos en el aspecto hacking. No me estoy refiriendo ni a su moral, ni a su ética, ni a sus actos, ni a nada. Buenos en el aspecto de, oye, qué impecable ataque. Ahora bien, en base a los IOCs podemos detectar, ¿sabes qué? Se creó un usuario administrador hace 15 días. Tienen 15 días en nuestros sistemas. Puede ser que no les interese atacar ya. Puede ser que están exfiltrando información. Puede ser que están incluso detectando patrones de los empleados, comportamientos. Puede ser que se están dotando de información interna antes de ejecutar el ataque fuerte. Entonces, en este caso, un Blue Team bien entrenado buscando IOCs puede atraparlos infraganti. En la vida real muchas brechas son identificadas porque alguien notó un IOC en logs o con una herramienta de monitoreo, no porque adivinaron la presencia del atacante. ¿Me doy a entender? Los IOCs son tan importantes que también nos pueden confirmar que el ataque o que los ataques son reales. A veces las alertas de seguridad pueden arrojar falsos positivos o meras conjeturas. Por ejemplo, un antivirus puede marcar algo sospechoso, pero no estar seguro. Un IOC es casi como encontrar las huellas dactilares del ladrón en la escena. Es una prueba casi directa de la intrusión. La diapositiva da un ejemplo claro. Hay que ver marcas de palanca en una puerta. No necesitamos más para saber que intentaron entrar.
En Cyber, un IOC fuerte podría ser un comando de sistema ejecutado que solo un hacker utilizaría. Por ejemplo, NetUser, Bad Guy, para añadir el usuario oculto. Un log donde se indique este registro es la clave. O por ejemplo, una cosa que también a mí me encanta y que así he atrapado a muchos, ver el tráfico. En el tráfico está todo. Del tráfico puedes ver todo. Por supuesto, hay que pasar varias horas, bastantes horas. Y por supuesto, todo esto ya no es teoría, es evidencia. Esto es importante porque a veces las herramientas automáticas, los antivirus, los IDS, fallan en bloquear o en detectar inicialmente, pero analizando después con IOCs se puede confirmar que hubo cierta intrusión. En respuesta a incidentes, siempre un analista busca IOCs para delimitar qué ocurrió, qué sistemas tocó el atacante. Es como el trabajo de un detective forense, véanlo así. Y bueno, para cerrar este tema, hay un caso real muy famoso. Hace pocos años, relativamente, hace como 5 años, creo que fue en el 2020. En Sunburst, el famoso ataque a SolarWinds fue descubierto en parte a IOCs compartidos por FireA, ahora Mandiant. Son algunas agencias de seguridad. Cuando, bueno, detectaron que habían sido comprometidos. Publicaron dominios de Command and Control, rutas de archivos sospechosos, hashes de binarios. Muchas otras organizaciones lo que hicieron fue buscar esos IOCs en sus redes y así identificaron que también estaban comprometidas por el mismo adversario. Fue literalmente seguir las migas de pan. Este es un ejemplo perfecto del por qué compartir los IOCs con la comunidad es un acto de defensa colectiva. Y siempre háganlo, siempre háganlo. No se queden diciendo, ay no, yo no lo comparto. Compártanlo. No saben qué bien le pueden hacer a la persona que está tal vez del otro lado de la pantalla. De decir, mira, gracias a este IOC de esta persona que ni siquiera conozco, mitigué o previne o me di cuenta de un ataque, de una incrustación, o identifiqué un malware, una firma, no sé. Ese es uno de los puntos también. No solo descubrirlas, sino también compartirlas. En operaciones de Red Team también solemos generar un informe con IOCs de nuestras acciones para que el Blue Team los utilice a modo de ejercicio de detección. Y bueno, como líderes ustedes, damas y caballeros, deben impulsar su recolección y su análisis. Un sistema de seguridad robusto no solo intenta prevenir todo, porque es imposible prevenir al 100%. Eso ténganlo bien en cuenta. Hay que asumir que tarde o temprano algo pasará en el perímetro y tener los IOC listos para cazar al intruso rápidamente y minimizar los daños. Y la diapositiva final y con lo que terminamos para nuestra clase del día de hoy. Aquí abordamos Known Exploit Vulnerabilities, que podríamos traducir como vulnerabilidades conocidas explotadas. Y este concepto se refiere a aquellas vulnerabilidades de las cuales se tiene una constancia pública de que están siendo utilizadas activamente por atacantes en el mundo real. No son hipotéticas ni meramente teóricas. Son las que efectivamente están en la lista negra de estar bajo ataque ahora mismo. Concretamente, Kep
suele aludir al catálogo mantenido por la agencia CISA de los Estados Unidos, en cooperación con NIST y con Mitre. En el 21, CISA inició este catálogo KEP para alertar a todas las organizaciones, especialmente agencias federales, pero es público para que cualquiera lo use, sobre las vulnerabilidades que deben parchar de inmediato por estar siendo explotadas. La idea central es ayudar a focalizar los esfuerzos en las vulnerabilidades que están representando un mayor riesgo real. ¿Y por qué es necesario este catálogo? Y de hecho lo vamos a ver, ¿eh? Todo esto lo vamos a ver, solo que primero tenemos que conocerlo bien. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, recuerden. Así que, concretamente, bueno, es necesario porque muchas organizaciones antes solían priorizar solo por CBSS. Arreglemos todos los CBS crítico y alto primero. Mismo caso que en EPSS. Pero todo esto podía dejar fallos expuestos, medianos, que un adversario podría estar utilizando activamente para entrar a ciertas redes. Y Keb cambió el paradigma a priorizar por evidencia de explotación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que un CVE con una calificación de 5.5, pero presente en este catálogo KEP, es más urgente que incluso un CVE 9.8 no explotado aún y con un bajo EPSS. Porque el riesgo no es teórico, sino concreto. Ahora bien, esta métrica es un tanto nueva, podríamos decir, y que nos enseña que la ciberseguridad es dinámica. No basta con puntajes estáticos como el CBSS o como también incluso podría ser un EPSS. Hay que estar también al tanto de la actividad de amenazas. De cierta manera, KEP formaliza la práctica de Threat Intelligence Driven Patching. Antes, solo los enterados iban parchando cosas porque se rumoraba en foros de hackers que había exploits. Ahora, la CISA lo consolida y lo difunde ampliamente. Así que como futuros líderes, ustedes, damas y caballeros, deberán asegurarse de que su política de parchado incorpore también esta noción. Vulnerabilidad explotada es igual a crítico urgente. Y fomentar siempre la mentalidad de no subestimar un bug porque su CBSS es bajo. Si sabemos que ya hay balas hechas para esa pistola, la convergencia de métricas es la clave. Así que bien, damas y caballeros, espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy. Se habrán dado cuenta que, bueno, el día de hoy vimos mucha teoría, hablamos mucho, interactuamos mucho y yo creo que conocimos mucho. Espero que todo esto les sirva y que realmente los apoye en sus carreras, porque esto es lo real. Si conocen esto, conocen todo. No van a necesitar absolutamente nada más. Lo demás con la propia práctica se les irá dando. Con la propia práctica. Y qué mejor que conozcan cómo realmente interpretar una vulnerabilidad. Decir, mira, la vulnerabilidad tiene este CVE porque en este año fue descubierta, porque tiene este ID, el CBSS se basa en ciertas métricas, el EPSS se basa en otras, y de esta manera que lleven incluso una ventaja competitiva. Así que esto es muy importante, muy, muy importante. Si quieren ser pentesters, esto es muy importante, porque todo esto es las vulnerabilidades, el análisis de vulnerabilidades. Lo que nos queda es encontrar y enumerar dichas vulnerabilidades. Y por supuesto, en base a todas estas métricas ya, entender e interpretar dichas vulnerabilidades. Existe una página que, bueno, ya el día de hoy no alcancé a mostrárselas y se las voy a mostrar así de manera súper breve. Me tardo 20 segundos, nada más para
para compartírselas. Pero la siguiente clase la vamos a volver a ver. Y es esta página. A mí en lo particular es esta página la que me parece más completa en cuanto a la búsqueda de CVEs. Porque no solo viene el CVE, sino que viene combinado con KEP, con EPSS y también, por supuesto, con CVSS. Es decir, todas las métricas en una misma plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también incluso vamos a poder localizar aquí, por ejemplo, hablábamos de Apache, nos aparece inmediatamente el vendor, Apache. Nos dice, mira, ¿quieres buscar por qué? ¿Por año? Aquí están todas las que hay. Y de categorías, overflow, buffer overflow, memory corruption, inyecciones SQL, cross-site scripting, directory traversal, file inclusion, cross-site request for Jerry, XML external entities, server-side request for Jerry, open redirect, input validation. O te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres buscar por todos los productos que tiene Apache? Pues, ¿qué crees? Aquí están todos los productos que tiene Apache. ¿Estás buscando un HTTP server? Pues, ¿qué crees? Aquí están todas las versiones disponibles de HTTP server. Buscas las vulnerabilidades específicamente de este producto, de este CPE. Aquí está, por ejemplo, una vulnerabilidad. ID, ya sabemos que fue descubierta en 2010 y trae este ID. Nos da un poquito la descripción. CPE, fíjense, y nos dice la versión afectada, Apache HTTP Server. ¿Qué más tenemos? CVSS, EPSS, referencias. Y fíjense, en el caso de esto, al parecer no hay versiones o no sé cómo funcione bien este servicio, pero lo que sí vemos es que se llama simplemente Apache HTTP Server. Este es el CPE, el CVE, EPSS, CVSS e incluso hay otra que es Common Weakness Enumeration. Sin embargo, la verdad, no la utilizo tanto, al menos en lo particular. Esto les puede servir más si ustedes quieren conocer desde dónde sale esta vulnerabilidad, sus familias, sus ramas, sus hijos, sus evoluciones, vaya, sus orígenes. Para eso les puede servir el CWE. Así que bueno, damas y caballeros, estas son todas las métricas e indicadores para análisis de vulnerabilidades que ustedes necesitan y las pueden analizar desde esta página, que en lo particular me parece excelentísima. Así que, damas y caballeros, espero que estén muy bien, que pasen una excelente noche. Ya no me gustaría quitarles más su tiempo, sin embargo, saben que cualquier pregunta, adelante por privado, me la pueden hacer con toda confianza. A veces tardo un poquito en responder, nada más denme chance, denme tiempo y yo les respondo. Y bueno, me gustaría que ya se fueran a dormir, que ya se fueran a descansar para para que estén bien para el día de mañana y para todos los días que nos restan. Que nos quedan algunas clasecitas más. El curso, de hecho, estaba pensado para 10 clases, a decir verdad. Saben los que ya han estado con nosotros que son 10 clases. Sin embargo, muy probablemente no van a ser 10 clases, ni de broma. O sea, ni de broma alcanzamos a ver los exploits, ni de broma la postexplotación, y mucho menos el hardening. Así que al menos vamos a tener, creo yo, unas 4 o 5 clases más aproximadamente. Así que bien, damas y caballeros, que tengan una excelente noche. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Vamos a continuar con todo esto y vamos a continuar con la práctica. Ya sabemos toda esta teoría, ya traemos un montón de recursos. Así que, con esto en mente, vamos dando los siguientes pasos. Que estén muy bien, damas y caballeros. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes hasta donde sea que nos estén viendo actualmente. Y
Por ahí estamos en mensaje privado. Si tienen alguna duda, adelante. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase el día miércoles. Muy buenas noches y que descansen todos.